Buenas tardes para quienes vayan a ver este video podcast. En esta oportunidad estamos con Daniel Alejandro Páez Ocampo, quien es egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Quindío y actualmente ejerce la profesión como periodista en Bogotá, en este momento donde reside, y en la revista Diners. Él, pues, primero nos contará un poco quién es, a qué, bueno, ya dije que se dedica, pero qué hace en la revista. Y de ahí seguiremos a tocar un tema que nos interesa mucho a todos los estudiantes de comunicación social, que es el periodismo ciudadano. Entonces, adelante. No vale, mucho gusto. Como tú ya lo decías, mi nombre es Daniel Páez, soy egresado de la carrera de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío. Actualmente estoy trabajando para la revista Diners, soy periodista redactor, mis funciones son muy sencillas realmente. Me dedico a escribir para la revista impresa y para la revista web. En la impresa, más que nada, me dedico a escribir acerca de gastronomía y viajes, y en la revista web me dedico a escribir un poco más acerca de cine y gastronomía, de vez en cuando un poco de turismo, pero no son como mucho los enfoques. Ok, bueno, muchas gracias por darnos ese contexto de tu trabajo, que además conecta mucho también con algo que vamos a hablar, que es cómo el periodismo digital ha transformado también esta profesión. Entonces, bueno, vamos a empezar. Quisiera saber, quiero empezar hablando sobre la opinión pública, y ahí sí partir a los otros temas que ya mencioné. Como periodista, ¿qué opinión, importancia crees que tiene la opinión pública, bueno, entendida como este conjunto de ideas, creencias, juicios que hay en la ciudadanía y en la población, valga la redundancia, sobre temas de interés como la política, la economía, la cultura, y también cómo esto impacta en esa agenda social, más allá del impacto que tienen los medios, también lo que piensa la ciudadanía y cómo lo expresa, pues tiene mucha, se me están yendo las palabras, mucha, sí, siempre encuentra relación, encuentra con la información que se comparte desde la profesión del periodismo. Bueno, vamos a partir de un punto muy importante, y es que la opinión pública lo es todo en esta carrera, porque digamos que uno a veces como periodista se le olvida que uno es una especie de empleado, y así como uno piensa en creadores de contenido en las redes sociales, uno como periodista hace lo mismo, uno crea contenidos impresos, radiales, de televisión, en redes digitales, lo que sea, pero uno en últimas es una persona que se dedica a crear contenidos, y esos contenidos tienen un público, y ese público es la opinión social y de interés. Entonces, en la medida en la que hay un punto común, ahí es donde hay periodismo. Es decir, dejará de haber periodismo el día en donde a la gente le deje de parecer interesante, importante saber que hoy a las 6 de la mañana se murió X fulanito chocando la moto porque está borracho. El día que a la gente eso le deje de importar, pues dejará de existir el periodista judicial, por ejemplo. El día que mañana deje de importarle a la gente que en el Teatro Colón se va a presentar no sé qué banda del exterior, pues ese día dejará de existir el periodista cultural, por poner un ejemplo. Entonces, la opinión pública siempre está allí, siempre hay algo de interés, y todos los medios lo que hacen es eso, enfocar sus esfuerzos y sus contenidos en eso, lo que a la gente le interesa. Por eso hay tantos medios que se dedican a tantas cosas diferentes, y por eso, entre otras cosas, hay muchas personas que se dedican a hacer contenidos por su propia cuenta. Un
ejemplo grandísimo son las cuentas de Instagram o Facebook que se dedican a hacer simplemente videos de memes. Y es porque hay gente que simplemente quiere entrar a redes sociales y no aprender de nada, sino simplemente pasar el rato divirtiéndose, viendo algo gracioso. Entonces pasa lo mismo con el periodismo y pasa lo mismo con estas personas que se dedican a hacer periodismo por su cuenta. En últimas, lo que están haciendo es poner una nueva perspectiva de lo que son esas demandas de la opinión popular. Sí, y ahora que tomas este camino con el tema que estamos hablando, podemos pasar de una a nos ingresas, digamos, al segundo tema, que es el periodismo ciudadano, que ejercen actualmente las personas que a través de diferentes redes sociales, plataformas, pues sí difunden información, opiniones, críticas, que muchas personas pues toman como que vienen de fuentes que uno pues creería que manejan más los periodistas como tales, que son quienes construyen ese relato público y quienes pues se han formado con esa ética profesional y también con esa responsabilidad del manejo de la información. El periodismo ciudadano es el segundo tema que vamos a tocar, uno que ha tomado mucha fuerza con la era digital y también pues en consecuencia de la democratización que se puede decir que ha traído esos nuevos canales, esos nuevos canales, ya dije plataformas, las redes sociales, hay ahora TikTokers, hay influencers que también quieren ejercernos la palabra, quieren pues ser personas que informan, que dan puntos de vista. No es que no esté permitido, estamos en un país en el que existe la libertad de expresión, pero pues sí es algo que está más bien en el campo del periodismo. De hecho, pienso en un término que hay del periodismo 3.0 también, es como podemos llamar al periodismo desde lo digital, que ahora ya no está solo en manos de periodistas, sino también de la gente del común, por llamarlo así. Me estabas diciendo cuál es tu postura frente a eso y quisiera que profundizaras un poquito más en ello, si de pronto hay una anécdota, una experiencia, algo que nos deje una reflexión frente a eso, ese versus de periodista ciudadano y periodista profesional. Sí, bueno, lo que sucede es que ese versus realmente lo queremos ver desde el lado académico. Y es algo que tiene que ver mucho con las universidades y con la docencia. Ese versus que existe entre el periodista y el ciudadano, pero es que eso casi que pareciera implicar que el periodista no es un ciudadano. Es decir, los periodistas, todos somos personas del común y corriente y no existe tal cosa como una preparación específica para el periodismo. Creo que eso va a ser un poco polémico, pero la cuestión es que en la universidad a ti no te preparan para ser periodista. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy cercano. La Universidad del Quindío tiene una carrera que se llama Comunicación Social-Periodismo. El periodismo es casi que un énfasis de esa labor que es la comunicación social, pero en últimas, cuando uno se gradúa, uno sale con un cartón que dice comunicador social. Y ya por allá al final dice periodista. Entonces, el periodismo es una de esas aristas, pero perfectamente tú con ese cartón vas y te vuelves, yo qué sé, una persona que trabaja en comunicación para el desarrollo o una persona que trabaja para el orden nacional. Entonces, el periodismo no es el énfasis de la carrera per se. Y en Colombia existen academias, existen universidades que tienen la carrera de comunicación social periodismo. Pero la realidad del asunto es que ese es un oficio para el cual no existe una academia que te prepare de la manera adecuada. Porque es un oficio que requiere mucho de uno darse trancazos y de pegarse contra el muro para aprender cosas. Entonces, la cuestión es que cuando tú ves a una persona que está haciendo periodismo desde su celular en una página de Instagram, no es muy diferente a la persona que salió recién graduado de la carrera y va a entrar
a hacer periodismo en El Tiempo y va a publicar su primera nota, la va a escribir. No es diferente, es exactamente el mismo ejercicio. Lo que pasa es que esta persona quizás tiene más nociones de escritura, quizás tiene más nociones de organización de los textos, pero no necesariamente es porque sea un periodista, es porque es simplemente alguien que sabe comunicar. Entre otras cosas, por eso es que está este debate de si el trabajo social debería tener una profesión. No, que vamos a hablar en otro momento. Ese es un tema. Pero en últimas lo que estoy tratando de decir es que no hay una diferencia muy grande entre el ejercicio que uno hace desde los medios al que hace la vecina que salió de la casa a abrir la tienda de la esquina y cuando fue a abrir la tienda se dio cuenta de que un carro se chocó con un poste. Entonces saca el celular, lo pone de manera horizontal y empieza a grabar y a decir en la localidad de no sé dónde sucedió esto y esto y esto y esto y lo publica en Facebook y eso se vuelve viral. El ejercicio Está no es informando diferente. después de todo, ¿no? Está informando, claro. Lo que es diferente es que hay unas nociones. Hay nociones de cámara, hay nociones de lenguaje que es importante. Pero en últimas, de nuevo, esas son cosas que se aprenden con los trancazos. Vámonos a los ejemplos de grandes periodistas que ha tenido Colombia. Muchos periodistas nunca estudiaron una carrera que tuviera que ver con periodismo. Muchos eran abogados, biólogos, contadores, y simplemente era gente que sabía leer, leía mucho, era muy crítica, y en determinado momento obtuvieron una voz propia con la cual pudieron publicar cosas. Entonces, de nuevo, el oficio no es muy diferente, no lo es. Lo que pasa es que uno, desde la academia, no aprende de formas, pero la práctica es una cosa muy diferente, y en el momento en el que cualquier estudiante, bien sea de comunicación social o de alguna carrera que se llame periodismo, salga y se encuentre con su primer empleo de comunicación social, es allí en donde realmente empieza a aprender. ¿Dirías entonces que ese punto diferencial está en la mirada crítica de lo que sucede? No solo en mostrarlo, sino también tener una postura y una manera más de ver más allá o algo así, ¿cierto? También de pronto la filtración de la información. Creo que el periodista, más allá del aspecto técnico, también maneja la información de una manera distinta. O sea, hay que verificar, hay que investigar también. El periodista ciudadano tal vez no enfatiza mucho en eso, no profundiza más bien mucho en eso. Una oportunidad también para un trabajo de esta misma clase, para lo que es este video podcast. Entrevisté a un periodista ciudadano de acá de la ciudad de Armenia, no sé si has escuchado de Álvaro Niño, un señor pues ya de edad. Y bueno, o sea, sus redes sociales, así como hay gente que le da una seriedad a esta labor, llamémoslo así, que realizan como periodistas ciudadanos, hay otros que no. Entonces, digamos, tú podías ver un meme, incluso bastante cuestionable en su Instagram, que se llama Noti Quindío, creo, Noti Quindío Álvaro Niño, no recuerdo con exactitud, creo que sí. Y al lado que estaba informando sobre la marcha de marzo, digamos. Sí creo que hay también lo que dices, la mirada crítica, lo que pues, pienso de la filtración de la información, y también la seriedad que se le da a lo que se está haciendo. De pronto el periodista ciudadano, pues a veces por likes, por seguidores, como que bueno, ser quien muestra los accidentes que hay en la ciudad puede hacer que yo sea visto, reconocido entre los ciudadanos, pero pues sí creo que, o sea, no estamos debatiendo, pero difiero un poco con lo que dices de que están haciendo lo mismo. Creo que sí hay una diferencia, y tú mismo lo acabas de decir, que es la mirada crítica. Sí. Te lo voy a poner de la siguiente forma. El periodismo es un oficio privilegiado
Y eso es algo que se puede decir de cualquier tipo de periodismo. Entonces, cuando yo digo que doña Marta que sale a cubrir que un carro se chocó con un poste, no necesariamente estoy diciendo que ella está haciendo periodismo, sino que está haciendo un ejercicio de informar. Entonces es allí donde empieza todo este tema del privilegio. Resulta y pasa que nosotros como periodistas tenemos la oportunidad de hacer periodismo porque tenemos que mostrarlo, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo las cosas que escribo las publico en la revista Diners. En el Quindío muchos colegas escriben de sus cosas, columnas muy buenas, las publican, por ejemplo, Piano. Piano tiene algunas columnas que son interesantes. La Crónica del Quindío es otro medio muy importante de allí. Entonces, es un medio privilegiado en la medida en la que hay una plataforma en donde tú tienes una maquinaria detrás en donde están tus productos, ya sean textos, ya sean productos audiovisuales, como aquellos que trabajaran en San Córdoba, que no es un medio periodístico, pero pues se entiende el punto. Entonces, la cuestión con la diferencia entre el periodismo ciudadano, como le quieren llamar, o el periodismo que se hace de manera tradicional en los medios, es ese privilegio de tener un espacio en donde mostrarlo, porque son esos mismos espacios los que en últimas le terminan mostrando a uno cuáles son las verdaderas formas en las que se discute y en las que se crea el periodismo. Sí, van impactando en la opinión pública, o sea, son como medios más oficiales, medios que tienen más credibilidad también, ¿no? Eso es un privilegio. No necesariamente credibilidad, porque tienen algo que mostrar. Un ejemplo muy grande de eso es, por ejemplo, la revista Semana. La revista Semana es un medio que la credibilidad ha caído estrepitosamente, a pesar de que tiene su nicho, y es un nicho muy fuerte, que todavía creen ellos, creen esa verdad que dicen, o que ellos consideran que dicen. Pero es un medio cuya credibilidad está en el piso, está increíblemente mal, y aún así es un medio prolífico en sus contenidos, de nuevo, porque hay una maquinaria detrás. Entonces, en ese sentido es una información privilegiada. Retiro la palabra credibilidad por influencia, tienen más influencia sobre la sociedad que la señora Marta. A eso vas con lo del privilegio, ¿cierto? Claro, por lo mismo. Y hay varios ejemplos de ese privilegio. Por ejemplo, hablemos de un periodista deportivo. Un periodista deportivo está allí en el momento que es, y a veces incluso invitado. Te voy a poner también el ejemplo mío como periodista cultural. Yo muchas veces puedo ir a un evento gastronómico o a una premiere de alguna película, cosas así, y no sé, digamos ir de invitado, no pagar una entrada, hacer una cena de tantos pasos, y estás allí porque tu oficio es el de informar lo que hay allí. No es lo mismo que una persona que saca de su bolsillo, va a X restaurante y dice, uy, voy a hacer este primer experimento para hacer una reseña, publicarlo en redes, y en determinado momento, si me llegan a salir más seguidores o suscriptores, poder de pronto negociar con las personas de los restaurantes y decirles, vean, yo tengo una página con tantos seguidores, yo vengo, le hago la reseña a su restaurante y usted me da una cena gratis. Y entonces los mecanismos no son los mismos y el privilegio no es lo mismo, y por eso el periodista o quien se hace llamar periodista de un medio tradicional tiene un privilegio por encima de la información, porque tiene la posibilidad de estar allí y de poder visibilizarla. Esa es como la grande diferencia con el periodismo ciudadano que podemos decir. Claro, la ventaja que tiene el periodista ciudadano, o bueno, quizás no la ventaja, pero sí la diferencia que tiene, es que las redes sociales también permiten la viralidad. Hay mucha gente que se ha hecho famosa por una viralidad, lo llevan intentando meses y meses, con 1, 2, 3 videos, y llega ese video con el cual dijeron X cosa, y eso los hizo virales y eso les permitió hacer una carrera. Sí. Y en últimas, si lo piensas, no es muy diferente del ejercicio periodístico que hace una persona graduada que está en un medio tradicional, porque nosotros estamos en medios chiquitos, o a veces ni siquiera estamos en el medio,
hasta que escribimos algo o producimos algo, se lo enviamos como hoja de vida a algún medio y dice, bueno, le damos la oportunidad. Es de hecho algo muy similar en ese sentido. Entonces sí hay un privilegio en la información que se comparte y en la infraestructura que hay detrás para que esa información llegue al mercado. Estoy de acuerdo y me dejas reflexiones sobre eso. Pero también lo conecto con una película que no sé si has llegado a ver, la vimos durante esta clase relacionada con, no se llama El Cuarto Poder, ¿te suena? ¿La has visto? Es como de los 80s, sí, perfecto. Viste que en esta película los medios, más allá que ser intermediarios, también sirven como una fuerza de control con la opinión pública, pues a raíz de lo que pasa, sabes que es, tienen como secuestrados, red de retén a unos niños en un museo, un vigilante que hizo algo indebido, y hay un periodista que está cubriendo esta situación y también como periodista manipula lo que pasa y lo que se muestra en televisión para, pues primero, creo que primero un interés muy personal de como hacer otra vez, elevar su carrera y porque puede hacerlo, y también creo que siguiendo los intereses de la empresa periodística a la que le conviene que esto sea pues la primicia y de lo que todo el mundo está hablando. Ya hablaste del privilegio, pero pasemos a hablar de esos retos o ese detrás del telón que hay en la profesión del periodismo, lo que pasa, sí, lo que no sabe de pronto el espectador y pasa el periodista como profesional en su trabajo. Si tú has tenido que seguir un dictamen de un jefe, bueno, seguramente sí, pero digamos algo que vaya contra tus principios o moral, o solo porque llama la atención, porque llama más público, incluso si de pronto es cuestionable, solo porque hay un interés de fondo. Mira, no sé si de pronto yo sea la persona indicada para responder esta pregunta a cabalidad, porque el tipo de periodismo que yo hago no tiene implicaciones morales que sean muy fuertes, puesto que yo no debo ponerme en una posición de decir si alguien hizo bien o si alguien hizo mal. No es lo mismo que el periodista que debe decir, que debe comunicar la noticia de que capturaron a un presunto, no sé, por ejemplo, asesino. Entonces, la palabra presunto ya da una connotación legal incluso, y ese periodista lo debe asumir. Ese no son el tipo de riesgos a los que me enfrento. De hecho, la opinión que hay en mi tipo de periodismo va más enfocado hacia una perspectiva del disfrute, hacia una perspectiva del privilegio de los demás. Porque vamos a ser honestos, el periodismo que yo hago acerca de la cultura, de los placeres de la gastronomía, de las artes, son cosas que no todo el mundo se puede permitir. No todo el mundo se puede permitir ir a un restaurante carísimo en la capital donde un minuto vale, no sé, 800, 700 mil pesos. No todo el mundo puede ir a ver la nueva obra de teatro. No todo el mundo puede ir a la premier de la nueva película de Disney. Entonces es un tipo de privilegios también, no solamente de periodistas, sino también de consumidores. Entonces en el tipo de periodismo que yo hago no me enfrento tanto a esos dilemas morales. Sin embargo, sí me he enfrentado a dilemas éticos de la profesión. Sin embargo, no he tenido problema con ello. Por ejemplo, recuerdo mucho en algún momento, y para que te des un ejemplo de las bobadas a las que tengo que enfrentarme yo, porque son bobadas en comparación a las
que te ponía antes. Por ejemplo, una de las preguntas que le llegué a hacer a mi editor web fue que cuando fue la premiere de Thunderbolts, que es esta película de Disney, yo estuve en una entrevista con el cast, con el talento, iba a hacer una reseña y le pregunté, ¿está bien? Que hay medios que lo hacen dependiendo de la alianza. ¿Hay que hacerlos quedar bien o puedo yo hacer mi nota? ¿Puedo yo hacer mi nota? Y me dice, maestro, ¿cómo periodistas? Listo, eso es todo lo que necesitaba saber. La reseña fue concisa, dura. Entonces, para que te des cuenta de que no me enfrento a cosas como moralmente comprometedoras, porque nosotros no comprometemos las vidas de otras personas con el tipo de periodismo que hacemos. El tipo de periodismo que hacemos nosotros compromete un disfrute, puede comprometer si alguien toma una decisión de educación o ir a X lugar o a X experiencia. Es algo que necesariamente pueda comprometer el bienestar de alguien más en su vida moral. Es como esa gran diferencia que hay en ese tipo de periodismo que hay. Aún así, afirmas que sí hay a veces intereses o, como decías, alianzas entre medio y bueno, algún poder, bien sea estatal o sea tener el poder de, digamos, si estás recomendando restaurantes, que haya ahí como, bueno, ya hablemos las cosas con las palabras que son, haya rosca, haya algo ahí que determine qué vas a escribir. O sea, tienes que hablar bien del lugar porque sí, es lo que se está buscando, es lo que se quiere generar en las personas que lean lo que escribas. O sea, sí puede pasar tal vez. Frente a eso hay un problema grande, y es que no sé cómo se lo vayan a tomar las personas que vayan a ver esto, especialmente el profesor Ana, profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Profe, no sé cómo se vayan a tomar esta afirmación, pero la realidad es que los medios de comunicación, al igual que los gobiernos, son un caos. Entonces, nosotros muchas veces les atribuimos mucha inteligencia y mucho poder y mucha organización que no tienen. Nosotros muchas veces decimos, uy, es que hay un mega control en la sociedad y toman X decisión porque se controlan, y a veces no, a veces es simplemente que la gente es idiota y a veces nosotros no somos idiotas, a veces no hay control, eso es lo que podemos hacer. Y más aún en los medios noticiosos. Las cosas pasan así, ya, lo que salió. A veces no hay control de nada y por eso es que hay tantas falencias en la información y la veracidad de esa información. A veces no hay tiempo para digerir tampoco la información, para analizarla en detalles. Ya. Correcto. Y es algo que va a pasar, pasa no solamente en los medios en caliente, en los medios en frío también. No vayas a creer que porque uno va a hacer un documental sobre algo que sucedió hace 2 meses, entonces existe todo el tiempo el mundo para plantearse la mejor preparación. Eso no sucede, no suele suceder, porque precisamente por las dinámicas que maneja cada medio hay carrera para absolutamente todo. Entonces, ¿a qué voy con esta afirmación de que todo es un caos? Que a veces nosotros queremos atribuir una inteligencia superior a cosas que no la tienen, y eso también tiene que ver con esta visión conspiranoica de dinámicas que a veces no son las nuestras. Lo que pasa es, y de nuevo, no sé cómo se lo vayan a tomar, a veces en el ejercicio académico nos gusta tomar como ejemplo a grandes exponentes del periodismo, grandes figuras que exponen el periodismo en otras partes del mundo. Por ejemplo, no sé, nos gusta hablar sobre Isaac Kapuczynski y sobre cómo los cínicos no sirven para este oficio. O nos gusta también hablar, por ejemplo, de esta película del Parque Poder y cómo los poderes de la comunicación nos dominan. Pero si uno se pone a analizar esas cosas, pues hay unas dinámicas que son yankees, gringas, por ejemplo, y que no necesariamente se ajustan a nuestro contexto social y cultural. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo, y a mí me encanta este ejemplo,
Yo tengo un papá, esto es un ejemplo totalmente personal, por tanto, cada quien puede decidir si lo toma como algo válido o no algo, porque es una experiencia personal. Ok. Pero mi papá, él ya es retirado de la policía y yo jamás en la vida he conocido una persona más derechista y más ruda que él. Es la persona más de derecha que yo he conocido. Increíble el nivel de derecha que maneja el hombre. Y un día estaba yo de mi abuela, estaban las noticias de RCN, pasaron una noticia, no recuerdo ni qué era la noticia, pero el hombre se para y dice, medio vendido de la izquierda, maldita sea. Todo lo tienen comprado la izquierda para hacerse beber bien. Y yo me acordaba que ese es exactamente el mismo discurso que dicen las personas de que medios como RCN y Caracol son medios que están entregados a la derecha. Y vamos a ser honestos, lo están, definitivamente lo están. O sea, son medios que definitivamente tienen un corte más hacia el Estado, un corte más hacia el poder predominante. Eso es normal, está allí. Y hay unas conexiones, incluso muchas de ellas no son legales, las hay. Y todo el asunto es que esa visión no es una visión general. Y eso no necesariamente significa que todo el mundo lo va a entender como tal. Ejemplo es este hombre de derecha que en vez de sentirse refugiado en ese medio que supuestamente es de derecha, considera que está viendo un medio de izquierda. Y yo pensé que ese era un ejemplo que se ajustaba única y exclusivamente a mi papá, pero después de esa experiencia me pareció muy interesante y quise hacer ese experimento con más personas, en especial policías, y muchos de ellos tenían esa opinión de que no, son medios que están comprados por Petro y por toda esta gente para que todos quedemos mal. Entonces ahí es donde me queda, uy, marica, pero era así, no era al revés. No era al revés. No son los de izquierda los que dicen eso. Entonces, exacto, entonces ahí donde uno dice, ¿cuál es ese mega que existe de que los medios nos dominan a todos y dominan información? Eso no es tan así. No es tan así porque ni siquiera ellos tienen ese poder. Y es precisamente por ese motivo que últimamente la gente prefiere creerle a las redes de WhatsApp, a las noticias que se encuentran en el Facebook, a todo este tipo de información que incluso ahorita se crea por inteligencia artificial. Es por lo mismo, porque no existe un gran monopolio de la comunicación al que todo el mundo le crea. Existen los monopolios, pero no existe este megapoder que nos domina a todos como sociedad. Porque no son nuestras dinámicas, mucho menos en un país tan mega dividido como es Colombia. O sea, podríamos decir incluso que lo que nos domina es la falta de criterio y de ubicarnos en nuestra propia realidad. Es una falta de ubicarnos en nuestra propia realidad, sí, y es una falta de ubicarnos en nuestra propia realidad, incluso desde las dinámicas institucionales y educacionales. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que el ejemplo de que hayan visto esta película sea mala, es buenísima y es un muy buen ejemplo de ciertas dinámicas del poder y de la información como herramienta del poder. Son cosas que están allí. También de la ética, también de la ética periodística, ¿no? Porque hay el hombre Brackett, que es el periodista que está cubriendo lo que pasa en el museo. Tiene un rival periodista también que pues tiene maneras muy inhumanas, creo que incluso se pueden llamar así, de presentar la información y o sea, una insensibilidad que también, creo que a mí es una enseñanza, me dejó la película, es que un periodista tiene que tener empatía con lo que está mostrando, no solo mostrar ya, o sea, tiene que conectar de alguna manera, y creo que pasa en todos los ámbitos del periodismo. Si tú eres periodista cultural, no creo que no quedas exento de eso. Si vas a hablar de un plato de comida, imagino que tienes que ir con los sentidos abiertos a lo que vas a probar, a captar en el lugar.
y no solo como informar por informar. Esa creo que fue una enseñanza muy valiosa de la película, y continúa si estabas en medio de algo. No, claro, y eso es algo que es muy cierto, pero hay un detalle del que uno muchas veces se olvida, y es que la inhumanidad no es propia del exceso del periodismo. Y un ejemplo muy claro de ello son los médicos. Si tú ves a un médico que es muy directo con la información que le ofrece a sus pacientes y que quizás no tiene nada de tacto, es porque estos médicos dejan de ver a las personas como personas útiles. Los ven como un ejercicio que tienen que resolver para seguir con el siguiente, vale la redundancia. Pasa lo mismo con el periodista. El periodista muchas veces llega a este punto en donde ya no ve las situaciones como tragedias humanas, sino que lo ve como una herramienta de continuar con la parrilla. Y eso pasa con todo. Muchas veces, sí, es trabajo, y eso quizás te llegue a pasar a ti si en algún momento tú llegas a ejercer el oficio del periodismo, o incluso estando en la academia haciendo tareas. Te puede llegar a suceder que te dejen una tarea que te digan: necesito que saques una crónica de lo que sea, y esta crónica la tienes que tener para esta misma semana. Y es muy normal que de pronto tú entres en el desespero de decir: marica, ¿de dónde me saco yo una crónica? ¿Qué hago? ¿Dónde la consigo? Y cuando aparece por allá una persona a la que tiene una historia que sea interesante o lo que sea, y le escribes o le hablas a esta persona, la persona va a decir: ay, qué chévere que me hayan tenido en cuenta, qué genial, qué chévere que en el medio tal nos haya visto para este espacio, no sé qué, no sabe. La persona no sabe que solamente es una herramienta para cumplir con tu trabajo, para cumplir con una parrilla, o en este caso para cumplir con una tarea. Y eso es en muchas ocasiones lo que termina deshumanizando al oficio. Esa es una de las dificultades, y eso es algo que es ineludible. Por más humano que tú quieras ser, en este oficio tú tienes que cumplir con una parrilla cuando trabajas para medios tradicionales. Eso no quiere decir que sea una excusa para tú deshumanizar a las personas, es más bien una de las razones que explican el por qué este fenómeno sucede. Pero no es solamente el periodismo, es algo que sucede en todas las áreas. Y es algo que sucede, por ejemplo, en la medicina, sucede incluso mucho más en la medicina que en el periodismo. O sea que podemos pensar que, bueno, el cumplir con visibilizar, de pronto cambiar el mundo del periodismo, de pronto es una aspiración un poco ilusoria, porque después de todo es una profesión que se lleva a cabo no siempre en los medios tradicionales, hay medios alternativos también, pero pues que como toda profesión, de hecho me gusta que hagas la analogía con la medicina, donde uno dice: ay, el médico que salva al paciente, y a veces pues alguien que simplemente se formó para cumplir una función en la sociedad y pues la realiza, y a veces le sale, otras veces no le sale. Me preocupa en este momento un poco el tema de la carga, entonces creo que ya tenemos que finalizar, aunque quisiera, ya que tocaste varios temas, no te quedaste solo ahí como una respuesta puntual, sino que profundizaste en más asuntos que también nos dejan reflexiones como periodistas, futuros periodistas. En mi caso, tú ya con lo que habías dicho hace un rato, los golpes de ejercerlo como tal. Bueno, me ha gustado mucho las críticas que has tenido frente a los temas que hemos conversado, también las reflexiones que nos dejan, las experiencias y aprendizajes que te ha dejado tu profesión. Y también como esa invitación que haces a que el periodista pues se ubique en el lugar que está, en nuestro caso Colombia, el periodista colombiano, reconozca también las dinámicas que hay acá. Claro, está bien
nutrirse de la teoría, de lo que ha pasado en otros lugares, pero sí creo que parte de la mirada crítica es eso también, o sea, de ser crítico con el entorno en el que uno está y consciente, es más la palabra, ser consciente de ello. Es correcto. Daniel, te agradezco mucho por tu tiempo, por la paciencia y la espera, porque tuvimos problemas técnicos. Y bueno, si hay algo más que quieras agregar, y repito, sería Sí, claro. muy interesante, muy enriquecedor que de pronto más adelante se pudiera repetir este encuentro para, no sé, ya sea para una tarea o para algo más relacionado con el periodismo. Sí, mira, yo no quisiera que esto acabara como con esta conclusión negativa de que no es esto o aquello. No, a mí sí me gusta que lo dejen a uno No se pensando. trata- O sea, no se trata de terminar con esta conclusión, entonces todo esto para qué sirve. No, hay dinámicas que son reales y que están allí, pero uno tiene que poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo que está haciendo y para qué lo hace. ¿Sí? Uno no hace el ejercicio de comunicar con el fin de que la gente sepa que X información existe. Eso no tiene ningún sentido. Digamos que uno como periodista casi que lo que intenta es crear prosumidores. Eso es lo que uno intenta. Uno intenta crear los prosumidores que sean capaces de transformar la información, porque en últimas uno no comparte información, a pesar de lo que a uno muchas veces le intentan enseñar. Uno no comparte información, uno intenta compartir conocimiento. El conocimiento se puede utilizar, la información es el estándar. Si tú no puedes utilizar esa información, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve levantarte y saber que hubo tantos muertos? ¿De qué te sirve saber que tal restaurante es una chimba si nunca vas a ir a él porque, no sé, no te da el sueldo? ¿De qué te sirve a ti, no sé, saber que no es ¿sí? El periodismo es una forma de traducción, es una forma de acercar a las personas a la realidad y que ellos puedan utilizar esa información. Y si tú como periodista no puedes tener información y dársela como una herramienta a la persona, entonces no eres un periodista, estás haciendo periodismo. Y esa es como la gran conclusión de toda esta charla, más allá de si hay periodistas o no hay periodistas que se forman o no se forman en la academia. Es esta idea de que hay un propósito, pero ese propósito está ligado a unas dinámicas sociales que uno tiene que entender. Y no en términos políticos. No quiere decir que tú tengas que saberte la vida del presidente Petro ni que tengas que saber qué pasó con Uribe a principios de los 2000. No se trata de eso. Es importante, pero no se trata de eso. Se trata un poco de poner los pies sobre la tierra y entender que estás en Colombia y que estás haciendo un ejercicio de comunicación en Colombia para colombianos. Eso es como la gran reflexión que me gustaría como dejar ahí en ese tintero. Bueno, muy interesante esa reflexión e invitación, creo que también que le haces a los periodistas de tener esa responsabilidad como intermediarios frente a la realidad que tenemos. Como colombianos, ciudadanos y, repito, la palabra más repetida en este video podcast, periodistas. Entonces, Daniel Páez Ocampo nos acompañó y nos compartió muchos de sus puntos de vista. Agradecemos por esto y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un gusto estar por acá, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces, me despido. Hasta luego. Chao. Y que saludes al profe Noza. Bueno, saludos por allá a varios profes, a la profe Noza, a Urrea especialmente, a la profe Lucero también. No he tenido clase todavía con Urrea. Yo creo que el próximo semestre. Si lo ves por ahí, me le das un estrechón de mano. Es lo primero que voy a hacer, no tener clase con él. No he tenido clase, no he tenido la primera, entonces le voy a decir, profe, yo soy amiga de Daniel Páez Ocampo. Lo primero que le veo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, igualmente, hasta luego. Chaito.
Gracias. Chao, chao. Que disfrutes por ahí lo poquito que haya de disfrutar en Bogotá. No te dejes, Lo voy a intentar. no te dejes consumir por el caos capitalino. Rescata por ahí una que otra cosa. Bueno, chaito. Gracias, chao. Luego, Un chao. gusto.